voy a ir primero a la parte, si os parece, más política y después comentamos el asunto meramente bélico, pero ¿qué os parece esa defensa de Israel? ¿Qué os parece la acusación de Sudáfrica? ¿Qué os parece cómo se está posicionando todo el mundo, por intereses, evidentemente, hacia uno y otro lado? Y ahí está Sudáfrica a lo suyo, en realidad, con su demanda planteadita y metiendo a Estados Unidos como colaborador necesario. ¿Qué os parece lo que se está viviendo allí? Y luego, ¿cuándo es genocidio, no? Esto, quiero decir, con todos mis respetos, pero ¿cuándo es genocidio? ¿Lo es con los rusos de Stalin, a los que mata? ¿Lo es con Hitler? ¿Lo es con los mongoles? ¿Lo es en China? ¿Lo es? ¿Cuántos tienen que morir para que sea un genocidio? Porque esto se habla, y me vais a perdonar que lo hable con esta franqueza, pero se habla mucho y se utiliza mucho el término, pero en muchas guerras muere mucha gente y no ocurre nada de esto, no se trata luego así, ¿no? También depende de quién cuente y cómo cuente la historia. ¿Cómo estáis viendo toda esta situación? Jesús, Ariel. Bueno, pues si gustas por mención, empiezo yo. Mira, es muy claro, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito te dice en su artículo 2, tal cual, que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 1. Matanza de miembros del grupo. ¿En la Franja de Gaza ha ocurrido esto? Sí. ¿Ve? Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. O sea, más de 10,000 niños asesinados, más de 4,000 mujeres asesinadas y la condicional, lo del grupo nacional, étnico, racial, religioso, también aplica. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. ¿Está ocurriendo en Gaza? También. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Bueno, hay funcionarios israelíes y también parlamentarios de la Knesset que hablan de que las medidas en contra de los niños se justifican porque así se evita que cuando sean hombres se conviertan en miembros del Hamas. Y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En el caso de la Franja de Gaza, lo hemos estado viendo, no es tan llamativo porque es muy chiquita, muy estrecha la Franja de Gaza, pero lo hemos estado viendo del norte al sur y luego después dicen y siguen bombardeando en el sur. Total que si nos apegamos a esto que dice la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y luego leemos también el artículo 6 del Estatuto de Roma que da lugar a la Corte Penal Internacional, que retoma el concepto y lo amplía a matanza del miembro de grupos, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, y también las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Me parece que si no se cumple con el 100% de los agravantes, sí se cumple con buena parte de los agravantes y tanto el artículo 6 del Estatuto de Roma como el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, sí te dicen con cualquiera de estas se puede definir esto como genocidio y después, bueno, ya verán con qué agravantes castigarlo. Pero la respuesta sería sí, en la Franja de Gaza está ocurriendo un genocidio y desafortunadamente cuando tú ves cuáles son los países que respaldan la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en donde encontramos a Brasil, por ejemplo, que hace parte de los BRICS junto con Sudáfrica, a Turquía, que ya hace parte también de ese grupo, a Malasia, Arabia Saudí, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Maldivas, Pakistán, Marruecos, Namibia, Bolivia, Jordania e Irán, más los países de la Liga Árabe. Ves que el occidente colectivo brilla por su ausencia, lo cual pues es vergonzoso porque voltean hacia otro lado. Jesús, al tenor de todo lo que estás comentando, que sí, claro, yo no es que no lo preguntara porque no venga especificado, sino porque aquí se considera genocidio de repente según qué pueblos, en según qué zonas, de según qué maneras, con todos mis respetos, ya que cada uno saque las conclusiones que quiera, pero yo ponía una serie de ejemplos donde murieron muchísimas personas que son grupos atacados y que podrían caber en esa definición, y nunca cupieron, nunca se entendió que eso fuera genocidio. Y lo digo en este sentido porque en realidad es lo que argumenta Israel. Si me permitís, igual que Israel defiende que ante ellos sí se dio el genocidio, es más, utilizan la palabra para decir que ellos sí se están defendiendo de uno que quiere que se produzca, porque todos los países que hay alrededor, y no es verdad del todo, porque no todos, pero tienen firmada la eliminación del Estado de Israel. Y claro, dice, nosotros sí nos defendemos de uno, pero no cometemos uno.
Nosotros estamos matando gente en una guerra, pero no por una razón, como argumentabas, insisto, el argumento de Israel, que luego os conozco y me decís de todo. Esto es lo que dice Israel, que no van, que esto es una guerra. Y claro, yo decía también al principio, le traslado la pregunta a Ariel, le pregunto también por lo que está pensando Rusia de esto, por cierto, porque claro, Rusia mira aquí como diciendo, luego me vais a venir a mí a decir que yo he hecho no sé qué en Ucrania. A ver cómo juzgáis este asunto, porque allí van muchos más muertos de un bando que del otro y sin que haya una defensa lógica de esto. Entonces, con toda esta situación servida sobre la mesa y lo que ha comentado Jesús, Ariel, ¿cómo lo ves? Bueno, está buena tu aclaración, José, no creas, no te van a criticar porque todos estos temas siempre son difíciles y una palabra más, una palabra menos parece que alguien se enoja. No, está clarísimo lo que tú has dicho porque es cierto, en estas décadas han habido masacres, matanzas y bueno, a veces sí, a veces no se las califica de genocidio. En todo caso, el tema que nos ocupa hoy es Israel. Israel ha quedado definitivamente en el banquillo de los acusados y ha quedado como un paria a nivel mundial. El mundo condena a Israel. ¿Quién no lo condena? Bueno, los muchachos de Estados Unidos, los británicos, algunos franceses, algunos gobiernos europeos, pero las poblaciones, los ciudadanos, los pueblos del mundo condenan definitivamente a Israel. Y lo de ayer, yo me estuve las 3:30 mirando la deposición de la delegación sudafricana, a la cual me saco el sombrero, la felicito, la aplaudo de pie por su valentía, por su coherencia, y más aún siendo Sudáfrica la que vivió el apartheid de Mandela, ese hombre que ganó el premio Nobel, ese ejemplo de estoicismo, de lucha, de combatividad, de resistencia ante un apartheid tan salvaje, tan sangriento como el que sufrió ese pueblo africano. O sea que era el mejor exponente a nivel mundial para hablar de apartheid, es decir, aquel que lo ha vivido. Lo segundo que ha pasado es que a Israel y a los sionistas fanáticos extremistas de Israel se les ha caído a pedazos su cuentito, su discursito, su historia, su leyenda de que somos las víctimas del mundo desde después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ese verso, ese cuento se ha caído a pedazos. Y esto ha sido malo además para Israel misma, porque ahora se queda sin argumentos, porque el mundo sabe que son genocidas, que quieren matar a los palestinos, que han dicho, como lo ha dicho Jesús recién, muchísimos representantes de los dos partidos políticos y de la población israelí, que hay que matar a las mujeres, que hay que cortarles el vientre para que no sigan pariendo futuros terroristas palestinos. Y han dicho barbaridades que si tú y yo las dijéramos acá, inmediatamente seríamos condenados incluso por la justicia. Pero ellos lo dicen sin tapujos. Entonces, Israel ha perdido toda legitimidad moral para el futuro. O sea, Israel no tiene futuro en este contexto, porque sabemos que el 82% de la población israelí, es decir, la gran mayoría, apoya este genocidio y pide bombas, y pide más bombas, y lo segundo que sabemos es que Israel puede matar a palestinos de esta manera con total impunidad y con todas las bombas que le manda Estados Unidos. Todas las bombas, todos esos misiles que caen ahí, 100% son de los Estados Unidos. Y mientras Biden y sobre todo Blinken, que ha estado recorriendo toda esa región en estos días diciendo queremos paz y queremos derechos humanos, sabemos que el Pentágono está mandando barcos y cargueros con bombas para Israel. Entonces, ¿en qué quedamos? Estados Unidos quiere la paz, pero le manda más bombas para matar civiles. Civiles. Y porque además, y en esto es importante decirlo también, la Convención Internacional del Derecho Humanitario dice que aunque tú creas que debajo de un hospital haya combatientes o haya depósitos de armamentos, no los puedes bombardear. Aunque creas que es así, aunque estés seguro que es así, no lo puedes hacer. No puedes matar civiles porque abajo hay combatientes en los túneles. Esto lo estipula la Convención Internacional. Esto está regulado. No es que como hay civiles arriba, que se supone, dicen ellos, que los usan de escudo humano, yo mato a todos los civiles. Eso no se puede hacer. Eso es un crimen de guerra y eso implica ser condenado por
la Corte Penal Internacional, que es la Corte Penal, que hay que distinguir acá, José, y aclararle a los amigos. Una cosa es la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, es un invento de los europeos para condenar a algún dictador que ya no me sirve más, Milosevic de Serbia, los regímenes de Ruanda, a Putin, que no tiene ninguna legitimidad. Esto es la Corte Internacional de Justicia, es esta, que es el órgano superior de justicia en el mundo, no tiene nada que ver con la que acabo de mencionar. Depende de Naciones Unidas y no juzga a personas, juzga a estados. Solamente un estado puede acusar a otro estado. Por eso que ayer la deposición de los representantes de Sudáfrica no hablaron ni de Netanyahu ni de todos esos asesinos que tiene Israel. Hablaron del Estado de Israel y le piden a la Corte Internacional de Justicia, que digo, es la instancia superior, no hay nada más arriba en términos de justicia a nivel internacional, instancia que han firmado todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, todos, incluido Israel, que van a respetar una serie de acuerdos y de compromisos, como el que acaba de mencionar Jesús recién, que es no voy a hacer genocidio. Entonces, un Estado, en este caso Sudáfrica, acusa a otro Estado, Israel, porque sí ha cometido genocidio. En fin, hay 6 páginas de la presentación hecha por Sudáfrica, donde explica y transcribe todo lo que han dicho los altos ejecutivos, mandatarios, ministros, dirigentes del Parlamento israelí, diciendo los queremos matar, los queremos masacrar, los vamos a matar hasta el último. Es más, han dicho que va a durar un año más esta matanza, imagínate. Entonces dice, ¿cómo Israel? Tú dices que no, que sí, que no, nosotros somos buenos. Porque lo que se ha caído es el cuentito israelí de somos las víctimas, los sionistas de hace 80 años que han acostumbrado al mundo de hacer cualquier barbaridad, cualquier masacre, pero somos las víctimas porque en el holocausto todo eso se ha caído a pedazos. Ya nadie más les cree y no tienen más autoridad moral. Este es el tema de fondo, José. Sí, pero me vais a perdonar, que hay como muchas cosas. Este es el tema de fondo y ahí voy con el pero. ¿Qué va a decir Israel? Que esto es una guerra. Yo cuestionaba el hecho porque se ve claro en Líbano. Quiero decir, ¿dónde hay una guerra? En Líbano. O sea, si a mí me preguntas si Israel tiene un problema en la frontera, tiene un problema y hay una guerra, es evidente, y le están disparando y Líbano le dispara, bueno, Líbano, Hezbollah, para ser más precisos, e Israel dispara, Israel toma una serie de puestos fronterizos, Hezbollah bombardea con drones las zonas, anejas a varias bases e incluso alguna base militar de Israel, en Yemen, hay una guerra con quien hay una guerra. Pero, ¿vosotros consideráis guerra lo que está pasando dentro de Gaza? Hay una ley de la guerra, no es cualquier cosa. La guerra también está reglamentada. Hay una ley pero por eso lo digo, que se llama Derecho Humanitario Internacional, que dice que aunque haya, ya insisto, que aunque haya toneladas de bombas abajo de un hospital, tú no puedes tirarle bombas al hospital. Sí, sé lo que me dice. Si yo lo digo en el sentido de los enfrentamientos que se están produciendo, el otro día estábamos mirando aquí cifras, y si no me equivoco, porque también fallecen israelíes. O sea, quiero decir que algunos de los miembros de las FDIs también, pues en algunos de los enfrentamientos, y entonces yo iba más allá y buscaba dentro de estos enfrentamientos hasta qué punto eso es una guerra, ¿no? Quiero decir, el hecho de que tú estés en un sitio y efectivamente estés luchando contra Hamás. Pero ¿se puede tener una guerra contra Hamás? ¿Se podía tener una guerra contra la ETA? ¿Se puede tener una guerra contra las FARC? Cuidado con esto lo que voy a decir. Si tenemos en cuenta, porque cuando ya se le llamó guerra a las FARC es porque tenían auténticos... no estamos hablando de entrar en un sitio de un tercero a luchar en 2 edificios. Es que estábamos hablando de que las FARC ya habían alcanzado otro nivel. Pero ¿se puede tener una guerra contra la ETA? Puedes ir a San Sebastián, puedes ir a Pamplona, puedes ir a Bilbao, puedes ir... y decidir que, como tienes una guerra contra la ETA, vas contra todo el pueblo en ese momento. Lo digo porque, en realidad, tú no tienes una guerra contra Gaza, que es lo que sería la guerra, ¿no? Entiendo yo. No sé, corregidme si me equivoco, Jesús, Ariel. Sí, es bueno tu ejemplo, perdona Jesús, es bueno tu ejemplo, José. Entonces, si ETA estaba en San Sebastián, tiramos una bomba atómica contra San Sebastián y matamos a todos los vascos. Perdona Jesús, adelante. Sí, no, por eso me parece que es muy importante, mi querido José, atenernos al concepto, al fundamento, porque si no, cada quien tiene una perspectiva y tiene un enfoque, y justamente para eso es que se creó el marco jurídico internacional. En el caso de la guerra, tú insistes en que Israel va a decir una y otra vez que está en guerra. Por supuesto que es lo que va a decir, porque si hay guerra, entonces no hay genocidio, y si no hay genocidio, tampoco hay crímenes de lesa humanidad,
tampoco hay crímenes contra la humanidad y tampoco hay crímenes de guerra. Y en ese sentido es muy importante atender las 4 convenciones de Ginebra, también de 1949 y sus respectivos protocolos de los años 60. Es decir, si hay toda una legislación internacional, y aquí lo que sorprende es que tanto funcionarios de la Unión Europea como Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón y Corea del Sur, una y otra vez nos vengan a decir de la importancia del orden basado en reglas, pero estas reglas, cuando se violan por alguno de sus miembros, no lo ven, no lo oyen, se voltean para otro lado. Ahora, en el caso, y por supuesto que a Israel ya nada más le falta decir que, como le pasó a Pedro Sánchez, cuando dijo que era insoportable el asesinato de civiles, a Israel ya nada más le falta decir que la Corte Internacional de Justicia es pro Hamás, pro Palestina y que apoya el terrorismo, como lo hace pues con Pedro Sánchez o contra todos aquellos que se atreven a cuestionar sus métodos antiéticos y antihumanos, porque eso que señalas con el mismo ejemplo que tú nos ponías, ¿cuál es la razón entonces de que haya 23,000 muertos y que la mayoría de estos, de todo el grupo, si los segmentáramos, de todo el grupo asesinado en la Franja de Gaza, hay más niños muertos que miembros del Hamás, para mencionar esto? Entonces, es una guerra contra el Hamás realmente. Para empezar, es incorrecto hablar de guerra, porque la misma, desde el punto de vista legal, y eso cualquier abogado, experto en Derecho Internacional Público, nos lo diría aquí mismo. Pero, por otro lado, si lo vemos así, en términos de, es que nuestro objetivo es nada más el Hamás, bueno, pues la mayor parte de estos son niños. Y finalmente, el tema de si Stalin o de si el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, o nos vamos más lejos, el genocidio armenio. Sí, yo te ponía algunos ejemplos, puedes tenerlos, hay muchísimos en la historia. Bueno, yo menciono los que tú mencionaste. Sí, por eso. Aquí hay una cosa bien importante. Lo que pasa es que la legislación, es decir, se habla de genocidio apenas de 1948 para acá, porque antes no estaba regulado. Seguramente en muchísimos conflictos internacionales, en el 90 y tantos %, seguramente muchos de los sucesos que ahora entran en las categorías de crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio, crímenes contra la humanidad, sucedían y sucedieron. Sí. Pero en términos legales es del 48 para acá, y por eso citaba la Convención y el Estatuto de Roma, porque son, digamos, los que lo desarrollan con mayor, de manera más fehaciente, José. Soy consciente de esto, quiero decir, lo que pasa es que ponía el punto en el sentido de que, como se habla solo del 48, pareciera que es difícil, de repente, separar la palabra genocidio meramente del Holocausto, del asunto del nazismo, me vais a perdonar, estamos hoy tocando un montón de temas, pero es muy difícil separarlo de ahí, por cómo está todo vendido, por cómo está todo situado y por lo que dices tú, porque se creó a partir de ahí, pero en realidad, si uno se pone a mirar en qué momento los pueblos, las formas y las maneras, claro, hay un sinfín de ejemplos, algunos muchísimo más criminales, muchísimo peores, si es que es posible, quiero decir, en cuanto a cantidad, no en cuanto al hecho de que desde luego todo sea terrible, vamos a puntualizarlo. Pero bueno, volviendo al hecho que nos ocupa, que hablabais de si hay guerra o no hay guerra y de cuál es el punto, cuidado, puede haber delitos de guerra o de lesa humanidad, aunque no sea genocidio. Quiero decir que esto ha pasado, por ejemplo, en Yugoslavia. Sin que se vincule un delito al otro, se te pueden imputar delitos de lesa humanidad, o en fin, no lo sé. Con todo esto, a mí me interesa también una última cuestión, y salto de aquí, porque estamos enredándonos más tiempo del que yo querría, pero Sudáfrica ha metido, y esto me parece muy llamativo, porque Sudáfrica, ponerle la demanda a Israel, hasta aquí, bueno, pero ha metido directamente a Estados Unidos como colaborador necesario, y me parece un paso brutal para un país como Sudáfrica decidir que vas a ir a la Corte Internacional de Justicia a demandar también a Estados Unidos. A mí eso, cuando lo estuvimos viendo ayer, me pareció un salto impresionante, porque cuántas cosas no va a tener que sufrir Sudáfrica en medio de todo esto por esa mención precisamente y por esa acusación, que no va a quedar ahí, insisto, que no es un argumento, que es que dentro de todo les ha acusado formalmente. ¿Va a pasar algo con este asunto? Porque si ahora esto se eleva, decía yo, y con esto os pregunto, perdonadme, pero si no pasa nada, Rusia va a decir, bueno, sois muy listos todos, pero ahora a ver quién me acusa a mí. Pero si pasa, ahora estás metiendo en la demanda también a Estados Unidos, lo cual es ya de una gravedad distinta, en cuanto a la famosa política de bloques que estamos viviendo en términos geopolíticos. Cambia bastante el panorama. No sé cómo estáis viendo vosotros esta situación particular. Bueno, como lo hemos hablado varias veces, José, y con Jesús aquí, el mundo ha cambiado. La realidad geopolítica mundial, los poderes, las relaciones de poder a nivel mundial, en los últimos
3 años, te diría, desde la pandemia en adelante, bueno, sobre todo con la aceleración de la guerra de Ucrania. El mundo ha cambiado. Los BRICS hoy ya son la mitad del mundo en economía, en población, etcétera, o más o menos. Hay asociaciones económicas allí en Asia, en el sudeste asiático, en Europa, en Eurasia oriental, en fin, hay agrupamientos donde muchos países buscan salir del poder y de la presión que le ejerce el sheriff o ejercía el sheriff anglosajón. Hoy en realidad, para decirlo en términos futbolísticos, cualquiera se le anima hoy a los Estados Unidos, cualquiera se le anima. Es cierto, son el país más poderoso, con el presupuesto militar más grande del mundo, mucho mito hay ahí también, como también había mucho mito con la infalibilidad de los servicios de inteligencia judíos allí en Israel. Al final fallaron todos, más allá de todas las hipótesis, fallaron. Falló el Mossad, falló el ejército israelí, la tecnología israelí. Se están cayendo a pedazos todas esas historietas que nos ha contado Hollywood y Netflix a lo largo de estas últimas décadas, de que cuidado con ellos que son temibles, infalibles y superpoderosos. Hoy Arabia Saudita no le atendió, no le cogió el teléfono a Biden, hacen negocios por su lado con sus propias monedas, con Irán, con Rusia, con China, con el resto de los países del sudeste asiático. En realidad lo que está ocurriendo es que el occidente violento, agresivo, intervencionista y golpista, ese occidente anglosajón, se está quedando cada vez más aislado. Es más, miramos en números de población, apenas sumarán 1.000 millones de personas, y los otros 7.000 millones de África, de América Latina, de Asia, de China, de Rusia, que los condenan, y ahora han metido en el saco a Israel. Israel como expresión de la barbarie, del salvajismo, como todo eso que les autoriza a hacer el Talmud, porque esto los rabinos que asesoran espiritualmente y políticamente a los dirigentes, a Netanyahu y demás, esos rabinos fanáticos, leen el Talmud todos los días en las sinagogas, como esa sinagoga de Nueva York que tenía túneles secretos, que se descubrió el otro día, que no se sabe bien, que se sabe, pero no lo podemos decir por